Si te gusta la perfumería, es muy probable que ya te haya pasado que te has encontrado con alguna marca que no conocías o que la habías escuchado, pero que no te llamaba mucho la atención por ser muy económica, porque te parecía que a lo mejor te ibas a encontrar con un mal producto, porque es típico que uno tiende a relacionar como que mientras más caro es mejor, tiene la mala idea de que es así, y en realidad en todo orden de cosas, y sobre todo en perfumería, te puedes dar cuenta de que hay muchísimas marcas que no por ser económicas te van a ofrecer una mala fragancia, y además de que suelen también tener o están imitando algo que ya existe, o sencillamente son perfumes que en su minuto tuvieron su minuto de gloria y ahora ya no son tan solicitados. Sin embargo, siguen siendo buenas fragancias. Y aquí te voy a hablar de una marca que a mí me encanta. Te traigo 6 perfumes para que los conozcamos un poquito y a ver si te entusiasmas con conocerla un poco más. Quédate conmigo si quieres saber de qué se trata. Hola, soy Ina y en este canal hablo de perfumes. Sea que andes buscando uno nuevo o simplemente por entretención, espero que mi contenido te sea útil y si es así, te invito a suscribirte. Y sí, como ya te habrás dado cuenta, hoy vamos a hablar de la marca Grès, o Grès, como le dicen en francés. La verdad es que lo vamos a dejar tal cual como suena para nosotros, pero estamos hablando de una marca que no es nueva. Esta es una marca bastante antigua, se inició con Madame Grès, que era una diseñadora de moda, y en 1959 lanza su primer perfume, que fue el famoso Cabochard, que lo vamos a ver en un ratito más. Y después en los años 90 lanza el famosísimo Cabotin, que fue un perfume súper conocido. Te voy a dejar por aquí alguna fotito, em, que era un aroma, yo no lo tengo ahora, no lo traigo entre las fragancias, pero para comentarte un poco, se trataba de un perfume, casi no tenía dulzor, era prácticamente oler un delicioso jabón de los verdes, de esos jabones herbales, de muy buena calidad, pero era prácticamente eso, ese era su aroma. Yo lo volví a comprar, lo conocí en los años 90, lo volví a comprar hace un par de años atrás, pero la verdad es que ya no me gustaba mucho porque el tema de este olor a jabón que tiene ya no me hacía mucha gracia, así que ya no lo volví a comprar, no pretendo hacerlo tampoco. Pero la verdad es que no se puede negar que era un gran perfume y tuvo mucho éxito en la época en que estaba en más uso. Y después, en el 2013, se lanza el otro perfume que es Madame Grès. También vamos a hablar de él. Y después, bueno, esos son los dos, Cabochard y Madame Grès son los que están vigentes. Y después te voy a hablar de otros que todavía puedes encontrar, que son 4 perfumes más. 3 son de una línea en particular y que son muy buenos, pero que si los encuentras, fantásticos, cómpralos y si no, me parece que ya no se están produciendo, lamentablemente. Así que ahí te los recomiendo de todas maneras por si en tu país o aquí en Chile todavía logras encontrarlo. Y si no, bueno, eh, espero que si los tienes los disfrutes tanto como yo. Y aquí vamos con el primero, que sería Peace Unique. Este perfume, esto no se le saca por si acaso, es así, tú atomizas directo. Este fue un perfume creado para hombres y mujeres y claramente tiene un aroma que es bastante unisex. Las mujeres que disfrutan de aromas muy femeninos probablemente no les va a hacer mucha gracia. Este es un aroma que a mí me parece unisex, pero cargado un poquito más hacia lo masculino. Como puedes ver, yo lo he usado, eh, me gusta, pero a mí en particular también me gustan las fragancias unisex, entonces no me complica mucho que tenga ese puntito medio masculino. Para hablarte rápidamente, tiene pimienta rosa, pimienta negra, angélica, almizcla y mandarina en la salida. Ciruela, abrótano y jazmín en el corazón y gamuza, incienso, pachuli y almizcle blanco en la base. Como te digo, se siente un aroma donde el pachuli es bastante
está bastante presente. También la gamuza, el incienso, por ahí yo creo que esas notas le dan esa parte un poco más masculina. A mí me gusta mucho, pero como te digo, si te gusta, si eres mujer y te gustan los aromas muy femeninos, esto no te va a gustar. Y si eres hombre, lo más probable es que sí lo disfrutes. Es básicamente un patchouli no muy dulce, levemente herbal y con ese toque de las pimientas que también se percibe. A mí me parece una muy buena fragancia y la vas a disfrutar si te gustan, como te digo, estos aromas que son unisex, pero un poquito más cargados hacia lo masculino. Y seguimos con Cabo Char. Esta es la versión Eau de Toilette del 2019. Como te contaba, Cabo Char fue el primer perfume que se lanzó. Esto ya tiene más de 60 años. Ha sufrido, por supuesto, ha sido reversionado, ha sufrido reformulaciones, cambios de frasco, etc. Pero si bien no dudo que haya cambiado, yo que lo conocí también por ahí por los años 80, eh, la verdad es que a mí me sigue recordando a ese aroma. Obviamente que la memoria nos engaña, que las cosas cambian, pero al menos a mí no me deja con la sensación de, esto ya no era lo que era antes. A otras personas que lo hayan usado mucho más en aquella época, a lo mejor sí, no lo sé. Entiendo que también está la versión Eau de Parfum de esto, lamentablemente yo no la tengo, no la he probado tampoco, no sé qué tan diferente será con este, pero la gracia de esta fragancia es que a mí me recuerda inevitablemente a Paloma Picasso, el perfume que tenía Paloma Picasso, te voy a dejar una foto por ahí también, que también se usó, era perfume ochentero, no, tampoco te puedo decir que si son exactamente iguales a cómo olían en aquella época, pero claramente la versión que compré yo hace un par de años de Paloma Picasso y este huelen muy parecidos. Si tú no quieres pagar por el de Paloma Picasso y te gusta mucho esa fragancia, aquí tienes una muy buena alternativa. A mí me gusta mucho esta fragancia, es una fragancia de cuero. Te voy a mencionar también rápidamente las notas. Estamos hablando de aldehídos, bergamota y salvia en la salida. Corazón de ylang ylang, rosa, jazmín y en la base musgo de roble, cuero, pachuli y sándalo. Es una fragancia deliciosa. Si disfrutaste el de Paloma Picasso o conociste este en los años 80 y todavía te gusta, lo vas a disfrutar como lo hago yo ahora. Es una muy buena fragancia y creo que no, que estos son unos aromas que sí, si tú eres una chica joven, vas a relacionarlo con gente mayor y a lo mejor no te va a llamar la atención. Pero para las que ya tenemos unos años y conocimos esta fragancia, la verdad es que en aquella época a mí esto no me parecía antiguo y me gustaba mucho y me sigue gustando. Ojalá que sea también tu caso. El siguiente, Madame Grès o Grey. Esta es una fragancia muy rica que tiene una salida muy agradable, dulce, es una piña, en realidad es eso. Se siente claramente la piña y tiene en las notas de salida cardamomo, toronja, corazón de magnolia, peonía, fresia, base de sándalo, pachuli, vainilla y cuero. A pesar de tener pachuli y cuero, no se siente ni tan pachuloso ni tan acuerado. Se siente una fragancia afrutada, fresca, dulce, muy agradable. A mí me gusta mucho, por lo menos. Si te gustan los perfumes dulces y frutales, no tiene esa impronta así como tan juvenil tampoco. O sea, diría que es un frutal que está más o mejor diseñado para mujeres mayores más que para niñas, aunque a una chica joven
por tener esta cosa frutal podría gustarle, pero yo creo que es un frutal un poquito más maduro, para mi gusto. Y seguimos ahora con los tres últimos. Esto es Le Cygne de Grès. Me van a disculpar los que sepan francés, yo no le pego mucho, me estoy ayudando por ahí con el traductor del teléfono. Esto se pronuncia supuestamente extreme purette o algo así. Esta fragancia es una fragancia muy rica. Esta es una fragancia muy agradable. Es una fragancia cítrica, pero no es ese cítrico de limón chillón que yo no soporto, para nada. Esta es una fragancia que tiene bergamota, que la bergamota sí me gusta, hojas de higuera en la salida, en el corazón tabaco y canela, y en la base cedro, abatonca, mirra y vainilla. La verdad es que entre el tabaco, la abatonca, la vainilla, la canela, te podrás imaginar que esto es como una especie de frescura especiada. No es, aquí no hay limón para nada, afortunadamente, y no se siente esa acidez de las fragancias que tiene el limón, y es muy, muy agradable. Yo diría que una de las cosas que yo más percibo aquí es el olorcito avainillado que tiene el tabaco y que le da también como cierta densidad al aroma. Es muy, muy agradable y muy... este es un aroma que puede ser usado por hombres y por mujeres. En ese sentido, esta probablemente sea la más unisex en esta línea. A mí me gusta mucho y se parece muchísimo también a otra fragancia que la estuve probando de la marca Bond Number 9, que es Brooklyn. Si tú conoces esa fragancia o la has probado, lo más probable es que se te haga un tanto parecida a esta. Y la diferencia de precio es enorme. Así que aquí tienes una muy buena alternativa. El siguiente es Fruit de la Creativité. Esta fragancia es una fragancia frutal, muy agradable. Esto en la salida tiene frambuesa, azafrán y bergamota. Rosa, raíz de lirio y cedro en el corazón. Y en la base tiene cuero, café y almizcle. Es una fragancia que no le pide nada a una fragancia de fragancia nicho o de diseñador, y en este caso es muy, muy parecida, a pesar de que dice frambuesa, pero podría perfectamente ser cereza, y se parece mucho a la Petit Robe Noir Black Perfecto de Guerlain. Creo que yo ya lo mencioné esto en otro video. En ese video yo mencionaba que no había probado esa fragancia. Ya la probé y efectivamente son súper, súper parecidas. Así que si a ti te gusta esa fragancia y no quieres pagar el precio por ella, aquí tienes una excelente alternativa. Y la última y mi favorita es Etat de Grasse. Esta es una fragancia que tiene en la salida romero, violeta, bergamota, canela, rosa, rosa búlgara, rosa damascena en el corazón, y en la base ámbar, ládano y pachuli. Es decir, estamos hablando de una fragancia dulce, más densa que las anteriores, muy, muy rica la salida. Este romero, no se siente ese romero así como tan, tan herbal, está muy bien trabajado, digamos, está ahí pero medio escondido, dándole un puntito muy agradable a la fragancia. La violeta le da un toque un poquito polvoso, pero muy, muy leve. A mí no me gustan los talcos y este es casi imperceptible. La canela sí se siente bastante. Si te gustan los aromas así especiados, este debería gustarte. Como te digo, es un aroma especiado, dulce, muy agradable, un poquito más invernal, como te digo, más denso y más invernal que las anteriores.
Este dicen que se parece, y ahí sí que no puedo dar fe, al perfume Grand Soir de la Maison Francis Kurkdjian. Como te digo, no conozco esa fragancia, no pretendo comprarla tampoco porque son unos precios exorbitantes. Y en comparación con esos precios, la verdad es que esto es una tremenda fragancia para mi gusto. Así que no, me parece una muy buena alternativa y te la recomiendo mucho si aún la puedes conseguir. Como puedes ver, a mí todas estas fragancias me gustan muchísimo. No tienen nada que envidiarle a ningún perfume de diseñador e incluso a perfumes nicho. Cuando hablamos de relación calidad-precio, digo que es buena. ¿Por qué? Tú vas a pagar máximo $20 a lo mejor por la que está más cara, tal vez 30 si la compras en las grandes tiendas, pero en perfumería online deberían andar no más allá de $20. Sin embargo, en mi piel, que nada dura, estas permanecen por lo menos casi todas un par de horas y algunas más de un par de horas. Eso para mí es buenísimo, por lo menos para mi piel. Y mi piel no retiene bien la fragancia, por lo tanto, probablemente si tú tienes una piel que sí las retiene bien, te va a rendir mucho mejor por $20. O sea, a mí me parecen una maravilla de perfumes a un precio de risa. Así que los recomiendo absolutamente porque son de una excelente calidad, relación calidad-precio. Como te decía, estas son grandes fragancias. No tengo, pero voy a conseguir en algún minuto el Cabochard Cherie, que es el último que sacaron, de los que están vigentes, porque tengo mucha curiosidad, las notas me parecen bastante atractivas. Y por supuesto cuando lo tenga te voy a hacer la reseña porque me parecen excelentes fragancias, así que espero que los disfruten si los tienes y si tienes posibilidad de conseguirlos, valen la pena absolutamente. Y como siempre, si lograste llegar hasta este punto del video, te lo agradezco muchísimo y nos vemos en la próxima. Bye.